Ya. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Daza, soy director de sistema de biblioteca y los dejo invitados a esta capacitación, ¿cierto? Este webinar, en donde contamos con Roberto, ¿cierto? Nuestro amigo de Thomson Reuters, quien nos va a apoyar, ¿cierto? Con una capacitación con este recurso electrónico. Recuerden que este webinar es parte de los webinars que tenemos implementados los días lunes de recursos de apoyo al aprendizaje, todos los días lunes a las 5 de la tarde con un recurso electrónico diferente. Y recordar también que los días miércoles tenemos los webinars de apoyo a la investigación y los días jueves con este tema tan interesante que es la integridad académica. Ya se pueden inscribir en cada uno de los webinars en la página de biblioteca, como les estoy mostrando acá en el banner. Pueden ver, están viendo la página de biblioteca, ¿cierto? Sí, Mauricio, sí, lo Ya. estamos viendo. Entonces, aquí en los banners que van circulando, se pueden entrar e inscribirse al webinar, ¿cierto? De su preferencia. El primero es el de los investigadores, el segundo es de apoyo al aprendizaje y el tercero es de los de integridad académica. Ya, para poder entrar a los recursos electrónicos y poder entrar precisamente a Thomson, ¿cierto? Con nuestros amigos, tienen que entrar en la página de biblioteca www.udla.cl. Posteriormente pueden entrar en el cuarto banner, ¿cierto? Que son los recursos electrónicos que dice ahí, o en su efecto abajito también hay una caja que dice recursos electrónicos. Cualquiera de las dos opciones es válida y posteriormente van a entrar a esta página, ¿cierto? En donde se tienen que autentificar con su root sin puntos ni guiones y posteriormente ingresando su contraseña, que es exactamente la misma contraseña que tienen en Mi UDLA. Ya le colocan enviar y posteriormente van a poder ver todos los recursos electrónicos que tenemos para ustedes. Y ahí, por ejemplo, está Thomson Reuters Área Jurídica, Thomson Reuters Área Tributaria Contable. ¿Ya? Los dejo ahora con Roberto entonces para que prosiga y nos apoye con esta interesante capacitación. Roberto. Muchas gracias, Mauricio, muy amable. Y también agradecido por invitarnos a estos webinars que vuestra universidad realiza. Eh, en este caso, claro, como bien usted indica, vamos a hacer esta presentación en base al servicio Westlaw, que es una plataforma específicamente utilizada para búsqueda de información de carácter jurídico. ¿Qué tipo de información? ¿Cómo puedo buscar? Lo veremos a continuación en esta exposición. Para aquello, al momento de ingresar a la plataforma tras los pasos indicados por don Mauricio para poder acceder, ya sea autentificándose con su usuario y contraseña, accedemos a este servicio que se llama Westlaw, en el cual el usuario puede acceder a este tipo de información previamente analizada por nuestro equipo editorial. Análisis siempre de carácter objetivo. Nunca vamos a indicar si está bien o mal aplicado algún criterio. Y junto a esto, lo interesante son los mecanismos de búsqueda que vamos a encontrar. Comenzamos en el primer lugar con la página principal de este servicio, en el cual nos aparecen varios recuadros. Ya estaremos viendo, por supuesto, en qué consiste cada uno de estos. Comenzando con busquen todos sus servicios. A través de este, el usuario va a acceder a este recuadro en el cual puede hacer una búsqueda específica de información. Y esta búsqueda específica puede ser tanto de normas. Ustedes se preguntarán cuál es la importancia de buscar normativa a través de esta plataforma. Veremos entonces el valor agregado de aquello. Búsqueda de sentencias o jurisprudencia judicial, ya sea búsqueda por algún tribunal en específico, algún tipo de recurso o tema, entre otros. Jurisprudencia administrativa, correspondiente a documentos emitidos por ciertas instituciones de carácter administrativo. Muy bien. Doctrina, correspondiente a artículos de revistas de derecho publicados por nuestro equipo editorial y también por ciertas instituciones al respecto. Y por último, formularios o práctica forense, correspondientes a escritos de carácter jurídico que puede ser de mucha utilidad para los usuarios. Pero esta es una parte del contenido. Veremos a continuación el resto. Para poder hacer las búsquedas, ya hemos visto algo al respecto del contenido de la plataforma, pero para poder buscar dentro de esta,
Si se dan cuenta, puede hacer una búsqueda específica a través de legislación, jurisprudencia judicial o administrativa. Me esperan un segundo, por favor. Si vamos a eliminar esto. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces, podemos hacer una búsqueda específica seleccionando cada una de estas fuentes o también una búsqueda transversal en todas las fuentes, por ejemplo. Muy bien. A través de todas las fuentes significa hacer una búsqueda transversal dentro de todo el contenido de la plataforma. Y esta búsqueda se puede implementar de dos maneras. Búsqueda temática y búsqueda por palabra libre. ¿En qué consiste uno? ¿En qué consiste otro? Lo veremos a continuación. Búsqueda por palabra libre es una búsqueda en la cual lo que privilegia es el alcance de la palabra o de la frase que desea buscar el usuario. Ya hemos hecho algunas búsquedas anteriores y entonces el usuario puede escribir, por ejemplo, nulidad. Selecciona buscar y buscará todos los documentos en los cuales se encuentre la palabra nulidad. Es una búsqueda literal, como ya hemos indicado. Al ser una búsqueda general dentro de todo el contenido de la plataforma, al costado superior izquierdo aparece este recuadro que ordena los resultados de acuerdo al tipo. Por ejemplo, jurisprudencia judicial, más de 90.000 sentencias que contienen la palabra nulidad. Muy bien. Lo mismo podemos hacer respecto a formularios con más de 80 formularios que contienen la palabra nulidad. Ahora, si el usuario en vez de buscar una palabra quiere buscar una frase, por ejemplo, nulidad de derecho público, el usuario no se debe preocupar por los acentos, sí por los errores ortográficos, ¿bien? Pero los acentos no es necesario. Y una recomendación, cuando quieran hacer una búsqueda, les recomiendo que la hagan entre comillas. Ustedes se preguntarán ¿para qué? Para que busque esta frase en ese orden de palabras. En cambio, si hacen la misma búsqueda sin comillas, buscará todos los documentos que tengan la palabra nulidad de derecho y público, pero incluso en un orden distinto o no en el orden que ustedes desean. Es ahí que radica la importancia de las comillas. Muy bien, al momento de hacer la búsqueda, entonces buscará todos los documentos que contengan esa frase, nulidad de derecho público. Al costado izquierdo, recuerden, se ordenan los resultados de acuerdo al tipo de esto. Por ejemplo, sentencias. Más de 2.000 sentencias que contienen la frase nulidad de derecho público. Entonces, ya sabemos muy bien en qué consiste búsqueda por palabra libre, una búsqueda literal, por coincidencia de una palabra o de una frase. En cambio, búsqueda temática es 180 grados distinta al anterior mecanismo de búsqueda. ¿Por qué? Búsqueda temática, el usuario simplemente escribe una palabra, espera unos segundos y se despliega hacia abajo un temario. ¿Se dan cuenta? En este temario, el tema que usted seleccione será el tema principal en los resultados. Por ejemplo, seleccionamos el tema precario. Luego indico buscar y buscará todos los documentos en los cuales el tema principal es el precario. Muy bien. Y así podemos hacer extensiva esta búsqueda a otros temas. Por ejemplo, feriado. Escribo la palabra feriado. Espero unos segundos y se despliega hacia abajo un temario en el cual el tema que seleccione será el tema principal del documento o de los documentos. Por tanto, hay una gran diferencia. Entonces, al hacer una búsqueda por palabra libre o al hacer una búsqueda por temática. Son buscadores totalmente distintos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Eso va a depender netamente del usuario que hace uso de esta plataforma. Ahora, teniendo muy clara la diferencia entre búsqueda temática y búsqueda por palabra libre,
hacemos una búsqueda en cada uno de estos, de estas fuentes, de estas pestañas. Por ejemplo, en legislación, búsqueda de legislación. Puedo buscar normas por coincidencia de una palabra, de una frase, o por un tema. Por ejemplo, quiero buscar todas las normas en que el tema principal sea la semana corrida. Y como estoy haciendo una búsqueda por el tema, escribo la frase, espero unos segundos y se despliega hacia abajo el, en este caso, el tema. Lo selecciono y luego buscar. Y buscaré todas las normas en las cuales el tema principal sea la semana corrida. Bueno, además de buscar normas, ya sea por palabra libre o por temática, el usuario puede buscar normas, además, por el tipo de norma, y se despliega hacia abajo los códigos de la República, normas de carácter complementario e incluso la propia Constitución. Puede buscar normas de acuerdo al número o también de acuerdo al artículo. Hacer una búsqueda mucho más específica. Ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve buscar normas a través de esta plataforma? Lo veremos a continuación. Imagínense, quiero buscar, por ejemplo, el artículo 67 del Código del Trabajo. En ese caso seleccionan tipo de norma Código del Trabajo y el número de artículo 67. Buscar. ¿Para qué sirve? Seleccionamos el resultado específico, en este caso es el artículo 67 del Código del Trabajo, completo con las distintas notas de actualizaciones creadas por nuestro equipo editorial, que sirven por supuesto para saber cuándo se modificó y por qué norma. Pero además, al costado izquierdo encontraremos información relacionada en torno a dicha norma, a dicho artículo, por ejemplo. Ya sea jurisprudencia relacionada, sentencias en la cual la aplicación de este artículo fue fundamental en lo dispositivo de la sentencia misma. Al respecto, tenemos una amplia gama de sentencias relacionadas a este artículo. El usuario simplemente selecciona una de estas y podrá acceder a la sentencia completa. Aprovecharemos de revisar esta sentencia, en la cual, como ustedes bien saben, desde texto completo hacia abajo encontramos la sentencia íntegra que fue dictada y publicada en la respectiva Corte de Apelaciones de Chillán a través de su estado diario. Pero además de aquello, podemos encontrar el análisis editorial creado por nuestro equipo, ya sea un título o descriptor, que en este caso indica cuál es el tema principal de la sentencia, el tema de fondo, en qué consiste. Junto a esto, una singularización de la sentencia, perdón, con el rol, los magistrados o ministros que participan en la dictación de esta, el tipo de recurso y resultado de este, hechos correspondientes a la historia procesal de la sentencia, cuál fue el recurso deducido en cada una de las instancias y los resultados. Y por último, otro análisis de nuestro equipo editorial correspondiente a los sumarios. ¿En qué consiste? El o los considerandos de derecho más importantes de la sentencia. ¿Y cómo ustedes saben cuáles son los considerandos de derecho? En este caso, nuestro equipo editorial lo indica. Al final de cada párrafo, el o los considerandos de derecho que creen más importantes. Volvamos al inicio de la plataforma. Recordamos, estábamos en legislación, en la cual encontrábamos, por supuesto, la forma de buscar normas a través de la plataforma y además la importancia de buscar normativa a través de esta. Ahora nos iremos a jurisprudencia judicial. A través de este mecanismo de búsqueda o de esta fuente, el usuario puede hacer la búsqueda de sentencias de forma específica. Por ejemplo, buscar sentencias por coincidencia de una palabra o de una frase o por el tema de fondo de la sentencia. Pero además se agrega tribunal, correspondiente a el filtro sobre qué tribunales deseo buscar información. Además, tipo de recurso, el cual incluso se puede combinar con el resultado de este. En tipo de recurso, el usuario puede
hacer un filtro e indicar sobre qué recursos desea buscar sentencias. Además, el resultado, en el cual nos aparece todos los resultados que pueden, obviamente, estar relacionados a la sentencia misma. Magistrado. Magistrado o juez que participa en la dictación de la sentencia. Si bien hay un listado bastante amplio de jueces sobre los cuales podemos buscar sentencias, el usuario puede escribir el apellido y de esta manera el filtro se hace mucho más específico y mucho más rápido. Muy bien. Mientras más filtros de búsqueda utilice, más específica será esta, pero obviamente menor será el tiempo de búsqueda o que destinará el usuario para realizar esta búsqueda de información. Seleccionamos buscar y aparecerán los resultados, ordenados siempre de forma predefinida por fecha, pero el usuario puede ordenarlos también por tribunal o por sala, e incluso por partes. Volvamos a la página principal. Además de normativa y de sentencias, el usuario puede hacer la búsqueda de jurisprudencia administrativa correspondiente a documentos emitidos por ciertas instituciones de nuestro país. ¿Cuáles instituciones? Las veremos a continuación. Antes de aquello, puede hacer una búsqueda el usuario por coincidencia de una palabra o de una frase a través de este buscador palabra libre, y también una búsqueda por un tema o búsqueda temática. Por el tipo de documento, y esto va a depender netamente de la institución de la cual vamos a buscar información. Que en este caso, las instituciones las encontramos en el recuadro emisor. A través de este, el usuario puede acceder a las instituciones de carácter taxativo de las cuales podemos encontrar información. Consejo para la Transparencia, Contraloría General de la República, Dirección del Trabajo, Servicios de Puestos Internos, entre otros. Si pueden apreciar muy bien, estas instituciones son transversales a todas las áreas del derecho. Y en general la plataforma Westlaw es transversal a todas las áreas. Es decir, podemos encontrar información de derecho civil, laboral, tributario, penal, administrativo, entre otros. Por tanto, para la carrera de derecho es una herramienta que puede acompañar al usuario, en este caso el estudiante, por ejemplo, desde primer año en adelante. E incluso a otras carreras que tienen eh, asignaturas o contenido de carácter normativo jurídico, también puede ser una muy buena herramienta al respecto. Además de jurisprudencia administrativa, encontramos doctrina. Y en este caso podemos encontrar que en doctrina el usuario hace una búsqueda de artículos de revistas de derecho. Siguiendo la misma mecánica de las fuentes anteriores, puedo buscar artículos por coincidencia de una palabra o de una frase o por un tema jurídico. Pero también podemos encontrar un filtro que corresponde a publicación o revista en este caso, la revista de la cual vamos a buscar documentos. Si bien el listado es bastante amplio, va a depender netamente de las necesidades o requerimientos del usuario. Por ejemplo, algunas revistas que son transversales a todas las áreas del derecho, como Gaceta Jurídica con más de 40 años de historia. O hay algunas revistas que son esenciales en ciertas áreas, como revista de ciencias penales, revista procesal penal, revista de derecho de familia, de derecho administrativo, entre otros. Cuando el usuario hace una búsqueda, por ejemplo, haré una búsqueda por un tema, buscaré artículos de doctrina en que el tema principal sea el cuidado personal de los hijos. Selecciono buscar para, obviamente, realizar esta búsqueda. Me indica la cantidad de resultados y al momento de acceder a alguno de estos, encontraré el artículo doctrinario completo, incluso con los datos para poder citar, volumen, página y año, entre otros. Además, el usuario puede todos los documentos contenidos en la plataforma descargarlos. ¿Cómo? Al costado superior derecho encontrará el icono de un disquete
un sobre y una impresora. El disquete le permite al usuario descargar el documento en formato Word o en formato PDF. De forma totalmente libre, y la descarga se realizará en el equipo que esté usando el usuario en ese momento, ya que obviamente para poder acceder a la plataforma Webslab debió autentificarse a través de la página de Universidad de las Américas, correspondiente en este caso a la página de bibliotecas y recursos bibliográficos. Pero lo puede hacer desde cualquier dispositivo. Y en este caso, al realizarlo en cualquier dispositivo y al descargar la información, dicha información se descargará en el dispositivo mencionado. Además, puede enviar la información por correo electrónico. En el caso del usuario de la plataforma Webslab de Universidad de las Américas, el destinatario aparecerá en blanco. Es decir, ustedes pueden enviar el correo electrónico adjuntando el documento en formato Word o PDF a cualquier destinatario, tenga o no acceso a la plataforma Webslab. De igual manera, accederá a dicho documento de forma gratuita. Y por último, también imprimir el documento en tamaño A4 o carta. Volvamos a la página de inicio. Además de doctrina, jurisprudencia administrativa, judicial y legislación, el usuario puede hacer la búsqueda de formularios de carácter jurídico, o como también se le conoce, práctica forense. En cuanto a los formularios, hay de 4 tipos: contractual, procesal, laboral y administrativo. El usuario puede buscar, por ejemplo, todos los formularios de carácter contractual y nos aparecerá un listado bastante amplio con más de 1200 formularios, o puede hacer una búsqueda más específica. ¿Cómo es eso? Volvemos a formularios y en tipo selecciona el tipo de formulario, pero al mismo tiempo realiza otro filtro, ya sea por coincidencia una palabra de una frase, que es palabra libre, o por el tema jurídico. Por ejemplo, quiero buscar todos los formularios de carácter contractual en los cuales el tema principal sea el arrendamiento de bienes inmuebles. Buscar. Y buscará todos los documentos en los cuales el tema principal sea el que hemos seleccionado. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento de una bodega. Lo interesante de estos formularios es que vienen predefinidos, listos para que el usuario pueda llenarlos directamente en la plataforma y después descargarlos o descargarlos automáticamente sin necesidad de llenarlos. Junto a esto, además aparecen algunas cláusulas que el usuario puede incluir o no y personalizar, por supuesto, al momento de descargar. Volvamos a la página principal. Hemos visto entonces la búsqueda de información dentro de la plataforma Webslab. Al costado derecho encontramos algunos ítems correspondiente a información adicional, como por ejemplo Corte Interamericana. Al respecto, el usuario puede encontrar sentencias de este tribunal de carácter internacional y, por supuesto, estas sentencias se encuentran ordenadas de acuerdo a la temática. Es decir, si quiero buscar, por ejemplo, sentencias sobre delitos de lesa humanidad, selecciono la temática y la plataforma nos indica entonces la cantidad de sentencias en las cuales este es el tema principal. Volviendo a la página principal, después encontramos Thomson Reuters Noticias, la ley al día. ¿En qué consiste la ley al día? Es un portal gratuito de información en la cual el usuario puede encontrar noticias de carácter jurídico, tales como proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso Nacional, noticias contingentes sobre el área del derecho. Muy bien. Proyecto de ley prohíbe y sanciona vínculos con personas relacionadas al tráfico, narcotráfico y terrorismo, indicando, por supuesto, el proyecto de ley completo, una breve análisis de esto y además la etapa en la cual se encuentra. ¿Dónde encontramos toda esta información? En Thomson Reuters Noticias, la ley al día. Además tendremos acceso al diario oficial,
En cuanto al diario oficial, el usuario puede tener acceso a dos tipos de contenido. En primer lugar, a la selección de normas que nuestro equipo editorial cree fueron las más contingentes o las más importantes publicadas en el diario oficial de acuerdo al día. Por ejemplo, ingresaremos la del 26 de septiembre. De acuerdo a nuestro equipo editorial, esta fue la principal norma publicada, a la cual, por supuesto, puede acceder como cualquier otro documento de la plataforma Webflow, o por el contrario, puede acceder al enlace en el cual será remitido a la página oficial del diario oficial, específicamente a la publicación del día seleccionado. Muy bien, en ese caso se despliega una nueva pestaña en el navegador con dicha información. Y por último, vamos a encontrar dentro de la plataforma, entre otros contenidos, algo bastante interesante correspondiente a ebooks. ¿En qué consisten estos ebooks? Son libros específicamente publicados para esta plataforma Webflow. Libros correspondientes a compendios de jurisprudencia. En este caso, por ejemplo, hay un libro de licitación pública, volumen 1 y volumen 2, en los cuales el usuario puede acceder a estos a través de su versión en PDF. Libros sobre derecho a la salud, en el ámbito laboral sobre negociación colectiva, entre otros. Y estos libros, recuerden muy bien, ustedes pueden acceder a su versión en PDF de carácter completo. Aquí tenemos el libro, por ejemplo, y recuerden, son compendios de jurisprudencia, es decir, un conjunto de sentencias sobre determinado tema, para, por supuesto, saber cuál es el criterio de los tribunales, ya sea a favor o en contra, o específicamente los temas contingentes sobre dicha cuestión. ¿El usuario puede descargar el libro? Claro que sí, y posteriormente compartirlo con quienes deseen. Muy bien. Esperamos esta inducción haya aclarado las dudas que tengan ustedes como usuarios de esta plataforma, y por supuesto siempre estaremos disponibles y dispuestos a realizar inducciones a Universidad de las Américas. Don Mauricio, doña Beatriz, si gustan pueden indicar algo más o quedo a su plena disposición. Gracias, Robert. ¿Podrías mostrar de nuevo, por favor, el tema de los códigos? Los De los, códigos, los bueno, códigos. los códigos de la República, los usuarios pueden acceder a estos a través de la pestaña Legislación, y dentro de esta, en tipo de norma, puede acceder al código de la República completo e incluso seleccionar el número del artículo, por ejemplo. Si quiere ver el artículo 15 del Código de Aguas, puede acceder al artículo 15 de este código, pero además, si así lo desea, puede ver el texto completo, es decir, el Código de Aguas completo, para lo cual comienza a cargar el enlace con la normativa completa. Esto respecto a los códigos, muy bien. Y además hay un contenido adicional y exclusivo para la plataforma Webflow correspondiente a estos ebooks que corresponden a libros de compendio de jurisprudencia sobre un tema en específico. Por tanto, aquellos usuarios que están interesados en el ámbito de jurisprudencia judicial, estos textos pueden ser de mucha utilidad ya que son transversales a todas las áreas. Los últimos publicados corresponden a derecho administrativo, derecho penal, entre otros. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los asistentes y por supuesto, como Thomson Reuters, estaremos siempre disponibles para poder realizar ¿No las hay más inducciones que consultas ustedes entonces? necesiten. Veremos aquí en este cuestionario. Ahí Aquí, doña Paulina, así tenemos una pregunta. La forma de actualización. Para eso, vamos a referirnos, muchas gracias, doña Paulina, nos vamos a referir en este caso a cada una de las fuentes, cómo se actualiza. En el caso de los formularios, estos son revisados por nuestro equipo editorial y actualizados.
Muy bien. En este caso, por supuesto, la actualización no es necesaria que sea de forma diaria, porque obviamente va a depender de algún cambio normativo para la presentación o escrituración de algún tipo de formulario. En el ámbito de doctrina va a depender netamente esta actualización de las revistas de las cuales obtenemos la información. Por ejemplo, la Gaceta Jurídica es de autoridad, o de autoría, mejor dicho, de Thomson Reuters. Y en este caso se publica, si no me equivoco, de carácter trimestral. Por supuesto, ustedes pueden acceder a todos los tomos y volúmenes de esta revista. En cuanto a las otras publicaciones, va a depender netamente del carácter de publicación. Si es de carácter semestral, trimestral, obviamente se vería reflejado en la plataforma. En cuanto a la jurisprudencia administrativa y jurisprudencia judicial, nuestro equipo editorial se nutre de esta información a través de, en el caso de los tribunales o de la jurisprudencia judicial, del estado diario de los tribunales que publican sus sentencias, por ejemplo, a través de esta forma de notificación. Y en cuanto a la jurisprudencia administrativa, si hemos visto, por ejemplo, en las instituciones emisoras como el Consejo para Transparencia, Contraloría General de la República, Dirección del Trabajo, Servicios Puestos Internos, nuestra plataforma Westlaw se nutre a través de las publicaciones que estas instituciones realizan en cada una de sus plataformas o sitios web. Muy bien. Y de esa manera, en nuestra plataforma Westlaw estarían disponibles a los 2 o 3 días hábiles posteriores a su publicación. ¿Por qué esos 2 o 3 días hábiles? Porque recuerden, nuestro equipo editorial realiza un análisis de estos documentos y ese análisis demora alrededor de dicho plazo, 2 a 3 días hábiles. Bien, entonces, publicada la sentencia, por ejemplo, en la Corte Suprema, el día de hoy, en nuestra plataforma debería estar disponible entre el día miércoles o jueves, con el debido análisis realizado por nuestro equipo editorial. Misma situación respecto a los documentos publicados por estas instituciones de carácter administrativo. Y por último, en cuanto a la legislación, aquí sí somos mucho más prolijos todavía, porque la normativa, en este caso, se puede modificar de forma diaria. Y para eso nuestro equipo editorial revisa todos los días el diario oficial. Y eso lo manifiesta a través de este análisis que realiza sobre las principales normas, por ejemplo, publicadas. Pero de igual manera, si bien se publicitan las principales normas publicadas, no obsta a que nuestro equipo editorial, si hay que hacer una modificación o enmienda, por muy pequeña que se realice, se realizará todos los días. Y se revisa todos los días el diario oficial. Entonces, para las modificaciones de carácter normativo, esta actualización por nuestro equipo editorial en la plataforma Westlaw se realiza con esta periodicidad, de forma diaria. Muy bien, con eso me imagino que obviamente la pregunta de doña Paulina podría ser respondida. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Si no hay más consultas, entonces, Roberto, muchísimas gracias como siempre. Quedan todos cordialmente invitados al resto de los webinars la próxima semana, el día lunes, esta semana el miércoles y el jueves en nuestro webinar de apoyo a la investigación, de integridad académica, y el día lunes, ¿cierto? Vamos con otro sobre apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias a todos, Roberto. Un abrazo grande. Don Mauricio, doña Beatriz, doña Paulina, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, que estén todos bien. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes.